Pues se acercan el año que viene momentos electorales y a día de hoy también vemos que incluso a nivel político hay muchos movimientos dentro de nuestra sociedad y en este año vivimos en una época en la que el gobierno de España, por los motivos que sean, vive en minoría y eso es una realidad. Y al final muchas personas se preguntan, ¿y aquí quién manda? ¿Manda el presidente? ¿Manda el gobierno? ¿Un gobierno que tiene minoría? ¿Manda el parlamento? ¿Manda las fuerzas que tienen, que ayudan a conformar una mayoría en el pasado? ¿Manda la oposición? ¿Quién está mandando aquí? Y vivimos en una situación compleja a nivel político en España y sin entrar en colores y demás, pero vivimos una situación compleja que amenaza con un bloqueo. Y ahora, recientemente han salido varios decretos, en cuanto a decretos legislativos, que son los primeros que pasan adelante en no sé cuánto tiempo. Y vivimos en una legislatura que se caracteriza por bloqueo y se caracteriza por poca actividad en cuanto a reglamentos, en cuanto a legislación. Porque en definitiva sigue habiendo un vacío de saber exactamente quién manda, quién gobierna esta situación. Y os pregunto, ¿quién gobierna en el mundo? Es una pregunta amplia y depende de quién lo preguntemos, tendrá una respuesta u otra. Si preguntamos a una persona de la calle estándar, te dirá normalmente, pues no sé, Donald Trump, qué sé yo, por decir algo. O te podrá decir quien ostenta el poder económico. O te podrá decir quien tenga más influencia en los medios de comunicación. O quien tenga más votos en cierta región del mundo. O quien tenga más influencia en donde sea. Bíblicamente lo debemos tener claro. Dios gobierna en el mundo y Dios nos llama para gobernar también en nuestras vidas. Y no estamos hablando de un futurible, y no estamos hablando de una situación que ya vendrá, sino que Dios gobierna hoy el mundo y también está llamando para gobernar tu vida. No estamos hablando de una situación de bloqueos institucionales. La palabra de Dios es bien clara al respecto. Aunque haya desgobierno en la sociedad, en el mundo, Dios es soberano. Aunque veas que tu vida puede ser un drama, Dios también quiere ser soberano de tu vida. Y vamos a abrir la palabra por el Salmo 93. Salmo 93. Salmo 93, por quien tenga interés, leeremos en una versión internacional, pero peninsular. Dice así, el Señor reina revestido de esplendor, y el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza y jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas de sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Digno de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Hay un erudito bíblico, uno de los eruditos según los expertos, que yo no lo soy, pero según los expertos a nivel de doctrina bíblica, uno de los expertos más famosos en cuanto a conocimiento, incluso lo hemos hablado con algunos de vosotros aquí, es Joseph Ratzinger, o era Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI. Era una persona con un grado de conocimiento bíblico a nivel de doctrina muy importante
y él clasificó este salmo, entre otros, y le puso el subtítulo de Salmos de la entronización. Es decir, salmos en los que el autor deja bien claro que el Señor gobierna. Y en los 2 primeros versículos nos habla al respecto. En los 2 primeros versículos nos muestran una realidad que haríamos bien en detenernos, porque hay expresiones y tiempos verbales que a veces no conjugamos de la forma correcta. Y no hablamos de traducciones, hablamos del texto que todos tenemos entre manos. Notemos que habla en pasado. Habla que el Señor estableció en su momento, de que el Señor lleva gobernando y que no es una situación del futuro, no es una situación de que gobernará el futuro, en el futuro. Vemos también en otros salmos que aparece la realidad de que el Señor gobernará en su momento, el Señor restablecerá todo en su debido tiempo, pero este salmo es curioso porque nos dice, lo estableció todo de forma firme, nada se puede escapar de su mano y a día de hoy gobierna de una forma fantástica. Gobierna de una forma tremendamente poderosa y gobierna de una forma efectiva en la creación. A veces nos cuesta de ver eso en el presente. Y a veces nos centramos mucho en la promesa de decir, el Señor lo gobernará todo en su momento, lo arreglará todo en la realidad futura, en el momento determinado, la segunda venida, en el momento del día del juicio, por la eternidad. Y nos centramos en eso y vivimos en perspectiva, poniendo las situaciones del presente en perspectiva, como hablábamos el domingo, y es necesario y es imprescindible, pero que no se nos olvide algo, porque a veces se nos olvida. Ese Dios poderoso que afirmamos que lo restaurará todo en un futuro, en un momento determinado de la historia, a día de hoy también gobierna de forma poderosa. A día de hoy, la creación no pertenece a elementos malignos abstractos, no pertenece al ser humano, y afirmo, la creación no pertenece al ser humano, sino que Dios gobierna de forma poderosa en ella. Debemos enfocar en el futuro, debemos enfocar en la carga de eternidad que meditábamos este domingo. Pero debemos ser conscientes de que aunque a veces no lo veamos, Dios sigue gobernando también en el presente de una forma maravillosa. Basta con abrir los ojos para ver que el mundo está podrido. Pero también basta con abrir los ojos para ver que dentro de la podredumbre podemos ver la mano de Dios obrando en muchísimos elementos de la propia naturaleza, de la propia humanidad, de la propia sociedad, del propio elemento de la creación que estemos observando. Sí vemos la naturaleza caída de la creación y lo vemos en sucesos terribles como los de Venezuela últimamente. Y es terrible. Pero también vemos en otras situaciones y en otros contextos como el Señor, a pesar de eso, también el Señor levanta inquietud en las personas para poder colaborar, para poder ser solidarios en este sentido. El Señor no abandona su creación. El Señor no restaurará en el futuro la creación cuando Él considere oportuno y ahora nos deja ir haciendo al mundo tal y como van los elementos, sino que Dios gobierna de forma poderosa ya, hoy, en el presente. Y vamos un paso más allá. Dios no solo gobierna a lo macro, sino que Dios está llamando al corazón de todas nuestras vidas y nos está diciendo, este Jesús, del que hablábamos el domingo pasado, este Jesús que murió, fue resucitado para salvarnos, también llama al presente y no tendrá efectos solamente en el futuro, sino también quiere entrar en tu vida hoy. Quiere transformar tu vida hoy y quiere gobernar tu vida hoy. Oremos para ser conscientes de que Dios gobierna el mundo, aunque a veces nos cueste verlo. Y oremos para ser conscientes y para pedirle al Señor que también gobierne nuestra vida de una manera poderosa, de una manera clara y de una manera directa. No intentemos usurparle al Señor.
el poderío y el gobierno de lo que le pertenece, tanto la creación como nuestras propias vidas. Segundo lugar, el versículo 3 y versículo 4 nos habla de mucho más allá de las aguas que las aguas. Las aguas, un simbolismo hebreo del momento, significa todo lo que implica sufrimiento, todo lo que implica incertidumbre, todo lo que implica dolor, todo lo que implica desconocimiento. Y tiene una explicación muy sencilla. Si tenemos una idea geográfica más o menos y vemos dónde estaba puesto la zona del Oriente Próximo actual, incluye Estado de Israel, incluye Palestina, incluye Cisjordania y demás, estamos en esa zona geográfica. Dentro de esa zona, el mar es relativamente pequeño. Tenemos el mar Mediterráneo y tenemos el mar de Galilea. Vivían en unas sociedades en las que el pueblo judío, hebreo, no eran navegantes. No tenían conocimientos técnicos y no estaban acostumbrados a navegar. Para ellos, navegar un mar pequeño como es el de Galilea era una odisea, era mucho peligro. Ya nos digo navegar en el mar Mediterráneo. Para ellos el mar Mediterráneo era fuente de desgracia. No tenían conocimiento naval, si se adentraban en el mar, básicamente era igual a muerte. Cuando el texto bíblico habla de ondas del mar, habla de las muchas aguas cubrieron y demás, es un símbolo directo de sufrimiento. Y resulta muy curioso y muy relevante el versículo 3 y 4 porque no nos dice que quita las aguas, no nos dice que quita el sufrimiento, pero nos dice que Dios está por encima de ese sufrimiento y que Dios ejerce de escudo ante ese sufrimiento. No lo quita necesariamente, pero sí ejerce de escudo. Les voy a contar una breve historia personal. Hay varios momentos en los que me he sentido un poco desesperado. Y uno de esos momentos fue la primera vez que tuve un reventón con el coche. La rueda del coche, tuve un reventón. Estaba en la zona de Sant Andreu. En Sant Andreu, de repente, estaba conduciendo y escucho ¡pumba! Reventón. Estamos en verano, les recuerdo. Era reventón, de repente, y empezó a echar chispas el coche. Entonces lo metí en una iglesia, sabéis que hay una iglesia famosa en el barrio de Sant Andreu, católica, pues en un descansillo metí el coche. Y bueno, vinieron los Mossos y me dijeron, usted no puede aparcar aquí. Y digo, ya, no estoy aparcado. Pero dice, bueno, pues lo tiene que sacar rápido porque aquí luego viene un servicio, una misa de no sé qué había, y lo tiene que sacar rápido. Usted no puede estar aquí, si no llamaremos a la grúa, y entonces pues lo tendrá que pagar. Empezó a llover a cántaro, era verano, una tormenta de verano exagerada. No tenía ni idea de cambiar una rueda, pero ni idea, cero. No sabía qué hacer, llamé a mi padre y le digo, papá, ven, no tengo ni idea, ven, ayuda, no sé qué hacer, ayúdame. El hombre vino rápido, estaba mojando y ni notaba la lluvia. O sea, me estaba mojando a lo bestia. Vino mi padre con un paraguas. Y de primeras me dijo, ven y te tapo con el paraguas. Estuvimos 5 minutos. No, la rueda seguía rota, la rueda seguía reventada. El problema potencial seguía estando ahí. Pero la sensación de decir, no estoy solo y alguien me está cubriendo, es algo que recordaré toda la vida. El problema seguía y al final cambiamos la rueda. Pero el problema seguía. Pero la diferencia que hizo que alguien pusiese algo por encima y tapase la lluvia, no desapareció la lluvia, pero tapase la lluvia, no sentirse solo y desamparado, hizo la diferencia al respecto. Puede ser que todos tengamos, porque los tenemos, problemas en nuestras vidas. Todos tenemos problemas en nuestras vidas. Y todos puede ser que tengamos una lluvia encima o puede ser que tengamos un chubasco gigantesco encima. Puede ser que tengamos aguas por arriba y por abajo, es decir, preocupaciones por todos los lados.
puede ser que tengamos preocupaciones de muchos tipos, que tengamos lluvias, mares y ríos encima. Pero la promesa del Señor es clara. Quizá no te quita de ese sufrimiento ahora, quizá de la incertidumbre no te va a quitar ahora mismo, pero sí te dice, yo gobierno por encima de esas situaciones. Y no estás solo. Ese Dios poderoso que hablamos al principio, que gobierna a lo macro y que quiere gobernar también tu vida, te promete que Él está por encima de tus preocupaciones y que Él está dispuesto a resguardarte de esa lluvia y de esas ondas y de esa agua y de esa preocupación que te pasa por encima. Es legítimo y necesario que oremos para que el Señor nos dé certezas, para que el Señor nos aparte del sufrimiento y que el Señor nos quite de la angustia. Pero hoy os propongo orar agradecidos, sabiendo, y con agradecimiento, sabiendo que el Señor en momentos de angustia nunca nos deja solos. Tenemos la garantía de que Él está por encima de esos problemas y nos pone un paraguas para que esos sufrimientos no nos pasen por encima, para que esos sufrimientos no nos ahoguen y que sepamos que no estamos desamparados, sino que siempre le vamos a tener a Él. Oremos también agradeciendo ese aspecto. Y acabamos. El versículo 5 también es maravilloso, porque nos dice que todo lo que hemos dicho hasta ahora es fiable. Todo lo que hemos dicho hasta ahora no es la palabra de alguien que hizo un salmo, que compuso una canción, sino que pertenece y está atado directamente al propio carácter de Dios. Que Dios gobierna no es una muletilla. Que Dios está por encima del sufrimiento y quiere guarecernos de esa situación no es una muletilla. Podemos estar seguros de ello, porque está impreso en el carácter del propio Dios. Y nos da una nota final respecto a la santidad. La santidad, ese comportamiento que es escogido es un comportamiento que está escogido por Dios y para Dios, no es algo que te salve. Actuar conforme a la palabra no te va a salvar la vida. Actuar conforme a lo que dice el texto bíblico no te va a hacer más digno que cualquier persona que ahora mismo está pasando por la calle. Actuar conforme a la palabra no te hace tener un peldaño espiritual más que el resto, pero sí que adorna tu vida. Actuar conforme a la palabra da testimonio, se ve con las personas que nos rodean. Actuar conforme a la voluntad de Dios, insisto, no te hace mejor, pero sí que hace que el testimonio que tú estés dando, que el mensaje de salvación que estamos todos llamados a decir, estamos llamados a presentar a Dios, ese mensaje queda adornado y no ensuciado por las acciones que hacemos. Decir que predicamos al Señor es necesario, es bueno y hay que hacerlo. Pero nuestra conducta ensucia ese mensaje o lo adorna. Insisto, porque también es importante, tu conducta no determina que el mensaje de Dios sea bueno o sea malo, no dictamina que sea verdad o que no lo sea, pero sí puede ensuciar el mensaje o puede adornarlo. Nuestra conducta, insisto, adorna nuestras palabras o las invalida. Mi padre también dice algo que me gusta mucho, y hoy lo estoy citando demasiado, pero bueno. Dice que el ruido de las acciones puede tapar el sonido de tus palabras. Parafrasea este versículo. Oremos para que nuestras acciones seamos conscientes de que no nos hacen mejores, no nos hacen más dignos, no nos hacen más aceptables. Pero nuestras palabras pueden ensuciar el mensaje que están diciendo. Nuestras acciones pueden ensuciar el mensaje que está dando nuestra boca, que estamos hablando en nuestra boca, o pueden embellecerlo, o pueden adornarlo, y pueden hacerlo más, que las personas puedan estar más receptivas. Las personas no necesitan cristianos, insisto, necesitan a Cristo. Y con nuestras acciones podemos hacer que esa realidad pueda ser mucho más visible
o podemos hacer que la gente lo ignore con mucha contundencia. Así que oremos para que nuestras acciones adornen el mensaje del Señor, para que nuestras acciones no entorpezcan el mensaje bíblico de que el Señor ha venido para rescatar el alma de las personas. Pues oremos, pues, en definitiva, para que seamos conscientes de que el Señor gobierna de una manera poderosa el mundo y también está llamado para gobernar nuestras vidas, que le dejemos gobernar nuestras vidas. Oremos agradecidos porque a pesar de los sufrimientos, el Señor nos dice que Él está por encima de ellos y está dispuesto a permanecer a nuestro lado y a guarecernos de aquellas situaciones, a estar con nosotros y a no dejarnos desamparados. Agradezcámosle al Señor esa realidad.